Alex, Nika, ¿cómo estáis? Buenas Bien. tardes. Muy bien, buenas Buenas tardes. tardes. Ya hemos estado, fingimos, vamos a ponernos en el papel de actores, de actrices. Los tres puede ser un rato largo ya que estamos charlando, pero como sonó la voz de que esto se estaba grabando, pues la Vale. solemnidad de hola, ¿qué tal Alex? ¿Qué tal Bueno, Nika? Aquí estamos, vamos a hablar de cine. Pues Mm. continuamos con nuestra charla. Lo que sí quiero volver a recordar es mi agradecimiento. eh, en principio que Nika me hayas comentado de esta película y Alex que también luego te haya sumado con tu voluntad a estar con nosotros este rato y contarnos sobre esta película. Así que muchísimas gracias, porque sin duda, y me ha quedado más que comprobado en estos casi 30 minutos que llevamos conversando así de manera espontánea, el entusiasmo. Y este modesto espacio de la comunidad virtual Bienvenido a tu mente, pues quiere resaltar esto, el entusiasmo, la vitalidad de todas aquellas cosas que están allí, pero que como no siempre están en las primeras planas de las noticias cotidianas, nos da la idea de que todo tiene un mismo tono, un mismo ritmo y la belleza de encontrarnos con esta vitalidad que se expresa en un libro, que se expresa en una película, que se expresa en otros relatos que vendrán, pero fundamentalmente cuestiones tan vitales que nos gusta compartir. Así que muchas gracias por todo ello. pues muchas gracias a ti por invitarnos. Pues contadnos lo que os apetezca de esta película que yo he visto, como os comentaba, que me ha gustado mucho y que de manera así también muy fresca irá surgiendo también algún comentario que quiero compartir. Pues adelante. Ahora yo soy el director, Luz Sí, Cámara. ahora. A lo mejor este es un estereotipo que vemos siempre en los rodajes, que nos muestran los rodajes y nunca se dice luz, cámara, acción. Y bueno, la palma sí, ¿no? Creo que se claquea Eh, el sí, sonido y la imagen. Sí. sincronizado, sí. Bueno, entonces allí estamos, ¿sí? Bueno, pues nada, pues estamos aquí para presentar una película que hicimos hace unos años que se llama Una zona jardinada demasiado tranquila para mí. Ujú, Fue una película que pudimos vivir, porque no fue una película solo de hacer una película como una ficción, sino que fue una película que trabaja con la realidad y eso nos permitió pues compartir durante un tiempo la vida de mis abuelos y las personas que les rodeaban y que también fue el equipo de cine que se integró como una familia y de ahí surgió una intimidad que nos permitió encontrar una historia que hablaba de la memoria y hablaba de la intimidad y de una forma de vida que yo, a pesar de que eran mis abuelos, no conocía, que era una mm, vida que estaba cuando yo ya no iba, cuando yo ya había comido o me había ido después de comer. claro. Y había ahí una belleza que a mí me pareció que había una otra forma de vivir que yo no conocía, que me pareció muy bonito a descubrir. Y a partir de ahí, de convivir con esas personas, pues descubrimos un montón de hilos que nos llevaron a crear esta película, ¿no? Que Ujú, al final creo que es una película de amor, obviamente, porque era una película que se desprende claramente en la película de nuestra relación, pero también muchas otras películas que convivieron dentro de esa película que fuimos descubriendo paso a paso. Esto es un sí. poco lo que resume el inicio de la película. Sí. Esto que decías me parece muy significativo, ¿no? Las películas dentro de las películas. Sí. Y os contaba que comencé yo a ver la peli y luego, pues bueno, va para aquí. Y que me gustó mucho, tomando un poco también tus palabras, que uno pasaba de la ficción, aunque la ficción habla a veces de cosas cotidianas, que no siempre son fantasmas pululando por aquí o por allí, pero que son ficcionadas porque hay un argumento y hay una línea argumental que se lleva. Pasar al documental en el sentido que estás documentando lo que es la vida, y en Mm. este caso la vida en los tiempos de los protagonistas. Entonces, esa cámara tranquila, relajada, a veces estática, hay un plano
que te contaba que me gustaba mucho, que es simplemente la cámara enfocando una olla sobre una cocina y el vapor que sale de ella. Y me Mm, parece maravilloso que ocupara algo que está tan presente en nuestra vida, pero que está tan oculto a veces por el ritmo vertiginoso que tienen las películas, que estuviera allí presente, ¿no? Estamos documentando lo que ocurre. Y lo que mm, le ocurre a estas dos personas que son tus abuelos, que son los protagonistas, hay algo de mis abuelos, hay algo de lo que yo puedo llegar a ser, hay algo de todos nosotros allí. mm, Entonces, para mí fue ese tiempo de la película lo he disfrutado muchísimo. Y luego el otro punto bisagra es cuando cuenta algo que hasta el momento yo lo veía luego como muy privado, un relato que mantiene consigo misma mm, y con su pasado, pero que de repente lo hace íntimo cuando lo comparte. Entonces me pareció bellísimo también esa transición entre lo privado y lo íntimo. mm. Eso fue, o sea, fue muy complicado hacer la película porque no era una ficción, pero yo sí que quería que tuviese la textura de una ficción en el sentido de que todo estuviese lo suficientemente trabajado estéticamente para que contasen más de lo que realmente sería poner la cámara y ya está, ¿no? Que eso es lo que al Claro. final cuesta mucho, ¿no? Ujú. Y claro, luego tú vives eso, grabas. Yo no grabé demasiado para lo que es un documental, porque nosotros grabamos como 22 o 23 horas, que es un montón, pero para un documental de tanta duración como es el nuestro es muy poco. Realmente la gente Ujú. graba 200, 300 horas, además ahora con el vídeo, pues dejan la cámara y graban lo que sea. O sea que nosotros hicimos bastante como ficción, ¿eh? Grabamos bastante lo que ya preveíamos o buscamos bastante hacer puesta en escena, que no es ficción, sino fabricar las imágenes, que también se fabrican en un documental. Ujú. Y esas 22 horas luego, que tenían un montón de material que a mí me parecía muy bonito, dejarlo en 145 minutos, que son muchos, pero para contar tantas cosas tampoco son tantos. Tampoco son tantos. Nos costó mucho encontrar el hilo porque yo no quería perder nada y sobre todo esto que dices tú, yo sí que quería caminar, entrar en la casa, ver cómo probábamos y no nos salía, ¿no? Esto era, para mí era muy importante, ¿no? Cómo llegábamos ahí con la prepotencia del cine, ¿no? Tú tienes que decir esto, tú no puedes mirar a cámara, claro, hasta que yo me di cuenta de que mi abuela no mira a cámara, me mira a mí. Claro. Entonces, claro, ahí fue cuando cambió toda la película. Yo dije, yo venía con mi prepotencia de, bueno, ponemos la cámara, tú hablas, pero no miras a cámara. Y mi abuela miraba y miraba, y yo, prepotente de mí, decía, no mires a cámara, no puedes mirar. Hasta que el día siguiente, claro, yo caigo y digo, es que no mira a cámara, mira a su nieto. Y ahí es donde me di cuenta que la película estaba ahí, ahí cambié todo el hilo de la película. Ya no iba a ser una señora contando su historia, sino que iba a ser una persona viviendo y Sí, compartiendo su vida con las personas que le rodean, claro. incluidas las personas que íbamos a rodar la película. Sí. Y por eso para mí fue tan fundamental empezar así, ¿no? Como viendo los errores, ¿no? Los errores de entrar y entrar como un caballo en una cacharrería y luego darte cuenta que tú te tienes que adaptar a donde estás. Y entonces ahí es cuando encontramos. Y luego, una vez que ya conseguimos entrar, que llevan unos minutos la película, fuimos encontrando esas cajas, ¿no? Esas cajas diferentes, esas películas diferentes, que cómo amoldábamos todas y yo no me quería perder ninguna, porque cada buena que encontrábamos era fascinante. Nos dejamos algunas fuera que eran fascinantes, por ejemplo, la relación de Carmen, la cuidadora de mis abuelos con ellos, ¿no? Que había ¿te acuerdas? Unas escenas increíbles en las que ella también Ujú. entraba en su intimidad. Las tuvimos que dejar fuera porque al final teníamos que ir con un hilo. Entonces, si no se. Claro, O sea, una cosa es ser largo y otra cosa es perder en derivarte, ¿no? Que la claro. cosa tiene que concretarse, ¿no? Las obras de arte al final o las obras culturales tienen que tener una forma ¿no? Un cerramiento también, ¿no? Un cuadro es lo que está dentro del marco, ¿no? Sí, o está Ujú. fuera, pero jugamos con ello, ¿no? Aquí también. Y entonces hubo cosas que a mí me sufrí muchísimo por quitarlas porque eran muy bonitas en sí mismas, pero es verdad que te hacían dispararte hacia otros lugares, ¿no? Y dentro de eso ya tenía yo bastantes que no quería quitar, como lo que dices tú, ¿no? Que mi idea era, una vez habíamos pasado esta locura del caballo que entra, ya estamos dentro, ya hemos encontrado el tono, ahora ya nos sentimos cómodos, de repente mi abuela abre una caja de intimidad que yo no había previsto, porque no era prevista. Y, Ajá. no, claro, no, Fue no, no era. sorpresa para ti. Sí, sí, fue una sorpresa para mí. Sí, Ya. sí, yo no conocía muchas cosas que mi abuela, por ejemplo, el relato que tiene.
ella de su aborto, ¿no? Eso es una cosa que yo no Es había oído. verdad, es Sí, verdad. En a la los, conversación que tuvimos antes no lo recordaba eso, sí. Sí, me eh, pareció también, ¿no?, de una valentía y de mostrar una intimidad que pocas eh, veces ves, sí, sí, y eso yo no lo conocía, entonces, claro, ir descubriendo todas estas cajas había que ir poniéndolas y también repetirlas. Si ella se olvidaba, volvíamos a entrar, luego toda la intimidad con mi tío. Yo sabía que el dolor que había sufrido, pero yo no sabía que había escrito cartas a mi tío, por ejemplo, ¿no? No claro, sabía eso, que eso también una ventana impresionante. Luego, por ejemplo, el relato final, ¿no? Que son 20 minutos seguidos de mi abuela contando como prácticamente su vida, no me lo cuenta a mí, se lo cuenta al sonidista, ¿no? Porque de ya, repente encontramos que contárselo a otro, porque ¿qué pasaba? Que cuando me lo contaba a mí siempre me decía, si tú ya lo sabes, ¿no? Claro, entonces de repente encontramos otros huecos distintos de cuando de repente se sentó con él, a hablar con él y ahí se encontró eso, no lo habíamos previsto, ni siquiera estábamos rodando, o sea, solo le dimos. Entonces fue como una caja de sorpresas detrás de otra y ir encontrando y ser no inteligente, sino como dejarte llevar. Fue claro. mucho de dejarte de llevar, es decir, aquí hay algo y me quiero dejar de llevar a ver dónde me lleva. Y ahí encontramos todos esos, y claro, eso la película lo reproduce, ¿no? Ese dejarse llevar, que la película, si te dejas llevar por la película, te va a llevar a Sí, muchos sitios, ¿no? Si no te sí, dejas llevar, te puedes aburrir incluso, ¿no? Dices, no, porque la sí, sí, película te sí, lleva a dormir, ¿no? La nocturnidad, pero es que el paso de ellos es así, claro, o sea, ellos van despacio, no podemos acelerarlo, sí, ¿no? Porque si queremos estar con ellos, hay que estar con ellos. sí, Claro. sí, me gusta mucho. Sí, perdón. Sí, no, no, eso. Nika, querías decir algo. Sí, lo que quería decir, no, quería unir esto, ¿no? Que realmente hay que estar presente, que era un poco lo que yo siempre te Sí. decía, digo, es que en las enseñanzas y en toda la práctica hay mucho de estar presente en la experiencia que sea larga, sea corta, sea Sí, mejor, sea peor, estar presente, Mm, ¿no? mm, Y entonces es lo que yo comentaba antes, que ver esta película realmente es una experiencia contemplativa que se puede aprovechar y bueno, y tienes que navegar y entonces por eso me parece muy, mm. muy interesante, ¿no? Que la pueda disfrutar mucha gente y es también osado, ¿no? Hay que ser osado y decir, bueno, pues allá vamos, ¿no? Sí, o sea, yo creo que invita a dejarte llevar, claro, Sí, y a lo mejor no es lo más actual esto de dejarte llevar, hoy es más, te llevo yo corriendo para que sepas a dónde vamos, ¿no? Lo que tú decías, Spider-Man sí, solo, ya sabemos que Spider-Man tiene tela de arañas, y entonces ya lo sé. sí. Aquí no sabes realmente dónde vas, pero si te dejas llevar, yo creo que descubres un mundo y... Eso quiero resaltar, sí. Eso, y perdona que te interrumpa, pero no quiero que se nos escape esto de resaltar, dejarnos Sí, llevar. Que lo estaba relacionando cuando vi la peli, ahora cuando estamos refrescando y recreándola, lo que estamos comentando, la similitud que hay cuando hago acompañamientos en el proceso de morir y que a veces los hace con los familiares de forma espontánea, otras veces con la persona que está en ese proceso. Y esa es como la mejor de las indicaciones de déjate llevar. Y también lo traspolas a cualquier otro tipo de relación, de dejarnos llevar. mm, Seguro que alguien está pensando, bueno, pero yo tengo que ir de aquí a allí, de A a B. Sí, muy bien, tantísimas veces, pero estamos hablando de lo que trasciende la formalidad, ¿sí? Lo que trasciende el modo productivo, mm, de dejarnos llevar porque el otro nos quiere mostrar algo, mm, que a lo mm, mejor ni sabe todavía esa misma persona qué es lo que quiere mostrarnos, pero hay algo que nos quiere mostrar. mm, Entonces, si nos dejamos llevar, también le estamos ayudando a que se deje llevar por un pulso interior, íntimo, muy propio, porque quiere eh, compartir algo muy personal, mm, como para mostrarlo. Aquella figura que decíamos en ese relato que hace la abuela, en la que cuenta que tenía un diario, que yo me la imaginaba pues a tantas horas de la madrugada, sola, escribiéndola, habiendo esperado que ya nadie estuviera por allí fijoneando, que se diera cuenta, y como lo privado, la relevancia que tiene como cierre vital también de hacerlo íntimo, que está compartiendo la intimidad y en este caso, aunque en pantalla aparezca ella o aparezca su compañero y la chica que la acompaña, pero hay lo que tú decías, hay todo un equipo. Entonces, me parece maravilloso mostrar la necesidad que tenemos de validar lo que nos ha pasado. Antes de dejar todo lo que nos ha pasado, validar
porque también está validando lo que me está pasando ahora con todo lo que nos ha pasado. Mm, Y es un regalo maravilloso que te tenga, que es un honor, que te tenga como testigo para ese relato. Y en este caso ya no como un director, un guionista, sino como un familiar tan directo, no como un nieto. Yo mm, creo que lo debes haber vivido también como una cosa pues extraordinaria y que a lo mejor te ha sorprendido la vitalidad que tuvo ese tiempo que pasaron juntos, que a lo mejor no lo sospechabas cuando un día tocaste el timbre y dijiste, aquí venimos, como tú dices, con toda la cacharrería, las cámaras, los micrófonos, la gente, y Ujú. empezamos la película y empezó un relato vital tan íntimo, tan bonito, ¿verdad? Lo veo, lo siento como de esa manera. Quería hacer esa similitud, ¿no? Fue Y muy tener bonito eso, esto de porque dejarnos llevar, sí. Ujú. generamos una familia. O sea, cuando yo ya descubrí que la idea no era filmar una película como supuestamente se filman, sino que había que dejarse llevar por esto de que mi abuela me miraba a mí, ¿no? Y a partir de ahí generaba. Entonces fue cuando cambiamos todo. Entonces yo organicé la película de acuerdo a una visita de un nieto, ¿no? Entonces yo llegaba, mañana, mañana venimos a Claro, desayunar. claro, Entonces claro. ella decía, venís a desayunar. Entonces yo me arreglo antes, yo preparo el desayuno y ¿qué vais a comer después? Y entonces a partir de esos horarios que marcábamos, ya pautábamos, ¿no? Ese ritmo suyo se incorporaba a la película. La película se filmaba al ritmo de la vida de ellos y no al revés. Claro, claro. Entonces eso fue, creo, Porque lo te que... interrumpo, cuando decía mañana viene a desayunar y la cámara luego nos está relatando el desayuno, era la hora del desayuno. Sí, sí, claro. Claro, claro. Qué Sí, sí. maravilla, qué Sí. maravilla. O sea, en algunos momentos, como se hace el cine, eh, trucábamos un poco algunas determinadas cosas, pero en general no. O sea, nosotros, claro, una de las cosas que pasaba era que como yo conocía la casa, les conocía a ellos y conocía la luz de la casa, entonces intentábamos Mm, en los espacios que yo conocía. Por ejemplo, cuando vamos al cuarto de ella tan íntimo, ¿no? Que sí, ella me decía, pero si yo no estoy todo el día cosiendo, ¿eh? ¿Sabes? Yo ya lo sé. Digo, pero es que ahí hay una luz ideal, ¿no? En esa habitación. Y luego de claro, repente ella empezó a hablar íntimamente, a cantar, porque le salió, pero porque generamos una atmósfera en una hora que yo creía que podía ser adecuada. Podía haber no pasado nada, ¿no? Porque muchas veces generas algo y no pasa, pero si invitas y creas la situación, yo me di cuenta que normalmente algo pasa. Y claro, entonces, claro, comíamos y comíamos y parábamos o no parábamos. Por ejemplo, ¿no? Cuando filmamos la comida, estamos comiendo, dejamos la cámara a un lado y nosotros seguíamos comiendo. Y cuando desayunábamos, pues lo mismo. Entonces, claro, generábamos eso. Como yo no tenía tampoco mucha producción, entonces yo llegué a un acuerdo con el sonidista y el cámara que los días que ellos podían y organizábamos el mes. Entonces esos días los organizábamos y esos días decíamos, bueno, pues ¿a qué hora podéis? Todo el día, vale, pues entonces venimos de desayunar hasta la comida. No, solo puedo ir después a las 2. Vale, pues comemos allí y después seguimos. Y eso generó también una familia que al final se traslada a la película, claro, ¿no? Es, permitió claro, un montón de cosas que seguramente de otra manera más externa no habríamos alcanzado. Y también fue otra vez lo del dejarse llevar, ¿no? Encontrar las cosas y creer que esas cosas pueden generar, porque normalmente te diría lo contrario, ¿no? Te dirían, Dios mío, si desayunáis vas a perder el tiempo, si coméis vais a perder el tiempo. Y a claro, mí me decía todo lo contrario. Claro, digo, no, porque estábamos creando unos vínculos que luego permitieron que pasase lo que pasase, esto de encontrar intimidades que yo ni siquiera conocía, porque no era mm, tanto que yo decía, bueno, yo me sé esto de mi abuela, voy a encontrarlo. No, no, la mayoría de las cosas muy íntimas yo no tenía ni idea, ni siquiera sabía que en el momento que las contaba las iba a contar, porque mi abuela era muy de dejarse llevar, se olvidaba que estaba la cámara y como habíamos encontrado un momento tan íntimo y ella estaba tan cómoda, sintió que eso era parte del juego en el que claro, estaba, no juego, sino parte de su realidad, parte de la claro, vida que estaba claro, viviendo y ella lo disfrutó muchísimo. Y mi abuelo también, porque claro, para ellos de repente de estar todo el día, decir, tú sabes lo que me aburro yo cuando venís vosotros, esto es una alegría, claro. venís, hacemos cosas, yo hablo con gente joven durante horas. Porque ella siempre, sí que es verdad que mis abuelos siempre han tenido esa, como a ellos les interesa lo que pasaba, ¿no? La gente joven que les Ujú, cuente qué pasa en el mundo, cómo funcionan los móviles, ¿no? No son otro tipo de personas mayores que son más conservadoras en el sentido, ujú, ya está todo inventado y lo bueno es lo de antes, ¿no? Ellos no han sido nunca así, eso también ayudaba, ¿no? Y bueno, al final o sea, lo íntimo te lleva a unos lugares que seguramente desde otra manera no encuentras. ya.
Otro momento de la película que conversábamos también, que me gustaría traer nuevamente a la charla, es cuando en un momento en el que ella la ves emocionalmente, porque hay un decir en el cuerpo que se la ve sumamente incómoda, pero que Mm, tiene que decirlo es cuando protesta y da a entender lo incómoda que está con la nueva casa. Que mm, su compañero dice, pues es una casa más pequeña, qué suerte que la pudimos comprar, vendiéndola más grande, es más cómodo, porque aquí ya estamos mayores, pero allí ella revela eso, o al menos a mí se me hizo como muy notorio. Eh, sí, que en la casa anterior estaba un presente, su hijo estando ya muerto, pero la mm, presencia de la ausencia, aquello que decíamos, los espacios compartidos que están impregnados de un tiempo en el que estuvimos. mm, La puerta que se abre para y amanece en la mañana y aparece en la mañana. Bueno, lo que vas compartiendo en la convivencia. mm, Y el hecho de marcharse, vas a una casa desangelada, que no mm, tiene ningún eco de tu vida y menos de tu hijo. Y como ella dice, ese sentimiento como de haberlo ya abandonado, ¿no? Me pareció mm, como proceso de duelo mm. y como proceso vital muy, muy, muy significativo. Sí, ella lo vivía completamente como un duelo. Vender la casa, sí, fue un duelo terrible, pero yo no había sabido que era tanto por lo de mi tío. Siempre habíamos Claro, pensado que era más porque no me quiero ir de mi casa. Ellos tuvieron que dejar su casa, como les pasa a muchas personas, que para complementar su pensión y poder tener a alguien que les ayude, pues no les llega con lo que hay claro. y la opción fue vender la casa para que eso les permitiese tener una persona con ellos en casa. Y porque ellos eran muy independientes y no querían ir a vivir con nadie y ellos querían seguir ellos. Y la única fórmula posible era esa. Sabían que era la fórmula posible, pero mi abuela, a pesar de ello, no quería irse de su casa. Entonces sí, fue un duelo terrible. Pero yo nunca supe hasta que hicimos la película eso que ella explica muy bien, de en estos pasillos yo no he visto correr a mi hijo. Y eso era tan bonito porque era, yo no he visto correr aquí a mi hijo, yo no le he visto saltar, no le he visto, claro, en la otra casa, quieras que no, aunque tu hijo ya no está, la ausencia es presente, ¿no? Es lo que te Ujú. comentaba, que para mí es una película de fantasmas y esos fantasmas que Ya. no fantasmas como los de los sustos, sino fantasmas de las personas con las que hemos vivido y ya no están, que están aquí porque están en nuestra memoria, están en nuestro corazón y por lo tanto nunca nos abandonan. Entonces, claro, es tan claro eso con ella porque ella es tan sincera y de repente, además ahí pasa un poco lo que comentabas tú, ¿no? De cómo de repente las películas giran, ¿no? En esta misma conversación en que están en la comida discutiendo sobre otra cosa, de repente ella ¡fum! Gira y se va a lo íntimo. Están discutiendo por qué han ido a la casa, por qué no, y de repente que no os dais cuenta que aquí no está Claro, mi hijo, ¿no? Aquí no está, no, ya. no tengo cuenta eso tan bonito, ¿no? No, yo guardo un monedero de él, ¿no? Y lo toco para Sí, recordarle, ¿no? sí, Y ahí, claro, ahí de repente fue un shock para todos también. De ese hilo surgieron todas las cosas que luego fuimos descubriendo, ¿no? De esto que ella le escribía unas cartas a mi tío, ¿no? Para seguir relacionándose con él, que es una cosa muy bonita. A mí me pareció muy bonita cuando lo descubrí, ¿no? Y ella me las dio, o sea, como, sí, las tengo aquí, pero yo no las conocía, o sea, ni, bueno, ni mi abuelo tampoco, ¿no? Claro, nadie las conocía que ella escribía esas cartas, ¿no? Escribir a tu hijo precisamente para seguir relacionándote con él aunque no esté, ¿no? Que la casa era lo que podía haber hecho, ¿no? En esta claro. casa. Y claro, eso fue una ruptura y una completamente, un duelo terrible, claro. De hecho, ella me contaba que hay una parte que no salió en el documental, pero que cuando ellos llegaron ahí, ella pensó en tirarse por la ventana, o sea, que dijo, ya mi vida se ha Ujú. terminado. Y luego dijo, si no lo hago es porque me quedan otros dos hijos, ¿no? Nos Claro. contaba algo como muy duro, ¿te acuerdas que eso te lo enseñé? Y sí, sí, es tremendo cómo no nos damos cuenta de eso, que cómo la ausencia, ¿no? Es tan Sí, importante y cómo sí, hay que tener también un colchón para esa ausencia, ¿no? Tener los recursos de que esa ausencia te sigan acompañando. sí, Y si rompes sin tener otro espacio donde, pues puede ser muy doloroso. Yo creo que ya lo vivió. sí, Mi abuelo era mucho más práctico y era una persona que intentaba mirar hacia adelante, ¿no? Y decir, bueno, pues, oye, yo lo llevo conmigo, no necesito, pero ella sí lo necesitaba, claro. claro. Y Eso es, es lo valioso, mostrar cómo cada uno, cómo le podemos acompañar también a cada uno. mm, Y que es también un espejo de lo que cada uno de nosotros necesitamos, que no hay una manera uniforme de vivir, de sentir, ni de morir, ni de relacionarnos con todo ello.
Entonces, eso que decía Nika, esa mirada contemplativa, esa mirada amorosa, que te hace, que te abre un interrogante, que lo habitas hasta que entiendes cómo puedes acompañar de la mejor manera posible en sus propios términos con quien estás. Y no me refiero ya al ámbito exclusivo del acompañamiento en el proceso de final de vida, que de última siempre es esta frase, ahora mismo los tres nos estamos acompañando en este proceso de morir, porque es lo que nos está ocurriendo y nos estamos aquí acompañando. Mm, Entonces, despertar esa sensibilidad de todas esas lecturas que en un momento están circunscritas a un personaje, a un guión vital, pero que dices, esto me habla también de lo que nos pasa. Y mm, tomas eso como un aliciente para decir, pues, bueno, a ver cómo puedo acompañar, abrir un espacio y dejarse llevar, vuelvo otra vez a esa imagen, a donde el otro quiere que la acompañes en ese lugar y de una manera muy discreta y al mismo tiempo muy, muy presente y muy tierna. mm. Sí, Sí. sí, sí, yo descubrí eso, lo que comentaba antes, que el documental a mí, que yo nunca entiendo mucho de géneros, ¿no? Esto del documental a Ajá, mí me da igual, lo importante es intentar hacer algo que transmita emociones a los demás. Y da igual cómo lo hagas, se puede hacer de mil maneras. Pero yo descubrí que para mí, por mi forma de ser, el que hubiese una realidad me permitía estar más presente ahí, que la ficción me asustaba en el sentido de que yo tenía que intentar encontrar un ideal que había escrito en un papel que era falso, pero no existía. Entonces, claro, eso siempre me ha presionado mucho, pero ahora de repente descubrí que se podía hacer con la propia realidad, a mí me dejó en una situación que para mí, mi forma de ser es mucho más cómoda, porque me sentía claro, muy cómoda, muy cómodo en eso veo algo y veo algo de reojo y lo puedo mañana hacer, ¿no? Esto a mí me permitió hacer muchas cosas que nunca hubiera hecho en la ficción, pero yo escribía, o sea, yo con lo que veía de reojo por la noche lo escribía para pensar en qué era y luego lo intentábamos volver a hacer, pero claro, de otra manera, con los elementos de la vida era mucho más cómodo, yo me sentía muy feliz de poder vivir a la vez que filmaba. Eso claro, es claro, muy bonito, porque normalmente cuando filmas o cuando yo he estado en muchas películas haciendo otros puestos y esto parece que la vida es un paréntesis. Durante un mes estás filmando todos los días ahí, vas al plató y todo es ahí súper urgente y claro, de repente es todo como, esto era todo lo contrario, esto era seguir viviendo mientras filmabas y para claro, mí de repente claro, descubrí mi sitio, digo, yo quiero esto es lo que a mí me gusta. Y claro, si lo puedo hacer encima con mis abuelos y acompañándoles mucho tiempo cuando ya son muy mayores, pues fue no sé, un tesoro. Claro, o sea, a mí cuando acaba la película digo, bueno, es para vosotros, pero es para mí. Esto es para mí. Yo lo he vivido y esto no me lo quita nadie. Ahora puedo intentar transmitir todo lo que yo he vivido a ver si lo consigo, pero nadie me quita lo que me ha claro, dado esto, ¿no? claro, Y eso, claro. eso es muy bonito. Y fuimos descubriendo cosas según íbamos sobre la marcha, lo que era muy bello, porque ahora me estaba acordando de lo que estábamos diciendo de las Ujú, ausencias, como esto que yo descubrí de mi abuela y la casa, ¿no? Lo que tú comentabas de la casa. Al ujú. final, de alguna manera, la película, y sin reventar los finales de la película lo descubre por sí misma y también lo cuenta, ¿no? Cómo es la ausencia, ¿no? Cómo va a ser la ausencia para mí cuando no estén, o cómo va a ser la ausencia entre ellos cuando no Claro, estén, cómo claro, va a ser esa casa vacía, ¿no? De hecho, la película juega mucho a eso desde el principio, ¿no? Hay un plano que están desayunando y de repente desaparecen y vuelven a entrar, ¿no? Y es como, claro, la gente que yo decía, joder, se van a asustar, porque yo hacía cosas raras. En la película hay muchas cosas raras que normalmente no se hacen, pero como está ujú, modulado tranquilamente, nadie se asusta, pero claro, cuando yo fui a montar y una montadora habitual dijo, pero ¿cómo que quitas a tus protagonistas de la pantalla? No, no puede ser, esto es revisa grabado. tus notas que esto no se hace, claro. Exacto, las normas, esto te está saltando todas las normas. Y claro, y yo decía, es que no sé, siento que esto es importante, porque decía, tenemos que darnos cuenta lo importante que estamos viviendo, que es que están. Y en Claro, algún claro, momento no estarán. Y la sí, película habla de esto, ¿no? sí, De que van a estar, ahora están y no están. Y entonces, desde el principio, hay un juego con eso, y por eso hay muchos espacios que se filman con ellos y sin ellos, ¿no? claro. Están o no están, y a partir de ahí hay un juego que se mantiene hasta el final, que tiene mucha relación con lo que hablábamos de la ausencia, ¿no? Tiene mucha relación con Ujú, eso. Y por eso ujú. te comentaba en el off, ¿no? Cuando, Sí, antes de empezar, este tema de que yo me di cuenta luego al acabar la película, que la película
ya hablaba de la posibilidad de que no estuvieran, ¿no? De que Claro, estás viviendo con ellos algo que, pues que en algún momento no estarán y no importa, porque lo que estamos contando no importa, ¿no? Claro, la gente decía, es triste, no sé qué. Digo, no es triste, no es triste, para nada es triste, porque lo que está contando es lo contrario, disfrútalo sí, mientras sí. puedes, ¿no? Y Y además, si lo fuera, ¿cuál es el el problema? problema. Exactamente. ¿Sí? Exacto. Entonces yo creo que el problema es eh, ponerlo en la categoría de problema. Nos Eso es. entristecemos, la vida nos duele, desconcierta, te interpela, la disfrutas, te hace tierno, te sabes de tu vulnerabilidad. Entonces, pues que todo eso pues lo mostremos. Es que dan miedo las emociones a veces, ¿no? Queremos Sí, ocultar las emociones y la tristeza de cuando alguien fallece o algo es una emoción y las emociones son bellas porque las tienes. Yo claro. creo que yo me di cuenta luego cuando fallecieron mis abuelos que por suerte yo me había podido despedir de ellos antes. Si no lo hubiera hecho, o sea, si no hubiera vivido tanto con ellos, a lo mejor hubiera dicho, joder, ya no están y no he llegado, que le pasa muchas veces a la gente. Y la Sí, película de alguna manera también invita a eso, no pierdas el sí, tiempo porque sí, la gente mayor como mis abuelos, que en la película ya tienen 90 años, o sea, no claro. hay tiempo que perder. Si quieres disfrutar una tarde con ellos, no lo Mm. hagas mañana, hazlo hoy. Porque Sí, mañana, mis abuelos me decían en la película todo el rato, me habláis, mañana venís a comer, pero es que para mí mañana, es que yo no sé, yo voy a desayunar, voy a cenar y luego me voy a acostar y yo no sé si si va mañana. a haber desayuno mañana. Claro, y es fascinante y yo creo que es muy vital estar con alguien que Claro que convive sí. tan Sí, naturalmente con la muerte o con la posibilidad de la muerte, porque es sí, natural, todo a mi alrededor ya se han muerto, es normal, yo estoy aquí de regalo, me decían ellos, nosotros estamos disfrutando un regalo, porque claro, llego y cada día que eso es un regalo, puedes venir tú, puede venir tu primo, tu hermano, mi hijo, quien sea, pero es un regalo. claro. Entonces, claro, es muy bonito poder convivir con eso. No Sí, me parece para nada triste, pero es verdad que la gente se asusta, ¿no? Gente de 90 años y encima, uf, al final de la vida, pues claro, es que sí, no es triste, es emocional, que es distinto. sí, sí. Pero bueno, a Me veces gustaría, para ir cerrando, pues resaltar esta idea, la de que no se nos quede en el corazón ni en la garganta ningún te quiero, muchas gracias. Aprovechemos el tiempo, no lo demos por descontado, nuestras certezas. Incluso también hay relatos biológicos que se van dando por su propia inercia. Morirán nuestros abuelos, nuestros padres, después nosotros, pero llevar eso también presente a los que tienen nuestra misma edad, a quienes están por debajo de nuestra edad, pues sin dramatismos y sin solemnidades, pero revitalizar cada momento que nos encontramos, realzarlo, porque puede ser el último, puede ser el último. sí, Así que, pues eso, agradezcámonos, acompañémonos y digámonos lo que nos queremos, porque eso es balsámico. Cuando luego suceden esto que habrá de sucedernos a todos, encuentras allí lo que tú decías que es balsámico decir, me pude despedir, pude estar con ellos, les pude agradecer, pudimos reír, pudimos emocionarnos, me parece maravilloso. Sí, y continúan, ¿no? Porque claro, cuando has podido hacer eso, continúan, porque van a claro continuar que sí. mientras yo esté aquí. Mientras Sí, yo esté aquí, seguirán. ¿Sabes? Cuando ya no sí, esté yo, ya veremos si siguen dentro del siguiente, pero entonces de alguna manera es como la cadena genética, ¿no? O sea, las sí, emociones se transmiten y continúan. Entonces, para mí, por eso digo que la película hablaba de la vida, porque al final totalmente. ir Sí. contra la muerte es absurdo, porque no tiene ningún sentido. Lo que tenemos que ir es a favor de la vida, ¿no? Que es otra cosa, ¿no? Entonces, la película yo creo que va ahí y es lo que intenta transmitir. Ujú. Hoy por hoy, noviembre 2025, la tenemos en Filmin. Sí. Eh, ¿Habrá alguna otra posibilidad que tenga un fácil acceso a la película? No sé cómo van estos tiempos una vez que se aloja una película en una plataforma. ¿Qué nos puedes contar sobre ello? De momento estará en filming un tiempo largo, no tenemos tiempo Ujú. o sea, no es de esas películas que concluyen, porque como no es un gran éxito, no tenemos esas exclusividades. Nosotros de momento estará ahí y si no a través tuyo, a través nuestro, siempre podrán conseguir un Genial. visionado. No se queden con ganas de verla, porque a mí lo que me parece importante de las películas es que se vean. Sí, Yo sí, no hago películas
para ganar dinero, o desgraciadamente no gano dinero con las películas, con las que no tengo ese problema. Yo lo que quiero es que se vean, y más Sí, en un proyecto tan íntimo como es este, o sea, que no habría sí. ningún problema, siempre que se pueden poner en contacto a través tuyo con nosotros Fantástico. o Sí, sí, conmigo. porque quiero entusiasmar para que se vea esa peli, quiero entusiasmar su visionado. Sí. Alex, Nika, ¿queréis agregar ya a modo de despedida alguna idea más? ¿Queréis compartir alguna otra cosa? Nika, que te hemos escuchado Bueno, poco, que entre Alex y yo, no pasa nada. Bueno, es que mira, a mí me gustaría también animar a las personas para que lo vean porque es un testimonio también muy social. sí. Sí, 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 es un testimonio social, tanto por los cuidados, ¿no? Que esas Ujú, personas, las relaciones que ocurren, y luego también el testimonio de ellos dos bueno, como niños y niñas que fueron de la guerra civil, ¿no? mm, Del conflicto armado. Entonces, hay ahí mucho de historia y de antropología que, de hecho, cuando estuvimos en el festival, un público muy, muy entusiasmado eran historiadores Mm. y antropólogos mm, especialistas durante los años de la guerra civil y estaban, vamos, impactados con el testimonio. De hecho, ellos luego, pues, Mm. querían más horas, ¿no? De las cosas que contaba Sean claro. Sí, en modo off, porque realmente esos testimonios también se están yendo. claro. Y entonces es también una memoria histórica que hay ahí que dignifica también a esas personas que vivieron y sufrieron ese conflicto y ese trauma también. Mm, Entonces, eso me sí, gusta. Con eso ya me sí, Sí, quedo. es verdad que es un tema muy importante en Sí, la película, sí, ya pero veis. nos hemos centrado en otros sí, temas, pero es verdad. Y el de los cuidados que has dicho también es verdad que sí, me gustaría recogerlo, porque sí, cuando fuimos en Lisboa, sí, el que nos dio el premio, que era un chico de origen hindú, pero vivía en Londres, Ujú, una cosa preciosa que no habíamos caído hasta ese día, ¿no? Dijo, es la película que mejor reproduce, que nunca he visto, la relación entre las personas que cuidan y las personas que son cuidadas. claro. Eso fue precioso, porque para mí sí, yo tuve mucho cuidado creía que Carmen, ¿no? La persona que cuida a mis Sí, abuelos, es sí, una presencia noble y lo que realmente totalmente. representaba en el eje de la película y que él, que fue la primera sí, persona casi que la vio, llamase la atención sobre eso, a mí me pareció muy bonito. Es verdad que no lo hemos Sí. identificado tanto en la conversación, pero también es un tema sí, muy, muy importante en la película, sí. Lo es, bueno, no lo hemos significado porque hay tantos temas y cada uno nos sí, sí, apasiona tanto que sí, estaríamos más tiempo sin duda, pero resalto esto que dices, Nika, y lo que traes tú también, Alex, ¿no? La presencia de Carmen, de la cuidadora, y, y la importancia que le daba también el abuelo cuando ella iba a jurar la bandera por la nacionalidad, ¿no? Que yo también, como cuando obtuve mi nacionalidad española ya hace tantísimos años, el jurar la bandera, que tiene ese como toque solemne y que acaba siendo un acto administrativo que es muy importante para uno, porque ya Sí, tiene todas las posibilidades que eso brinda y además un sentido de pertenencia a un país que ha sido tan hospitalario que nos ha acogido. Y representar esto también como una idea última, lo que vas viendo en la calle, que como tantísimas personas mayores están siendo acompañadas por personas de otras nacionalidades. sí, sí, Entonces, esa cosa que se va integrando, que no no es un dato menor, ¿no? no. En nuestra sociedad, no es una situación menor. Entonces, pues bienvenida a esa manera tan honesta y tan digna que se le da el espacio que necesita Carmen para mostrar lo que se aporta. Cómo te haces de una familia que no es la propia, pero estás allí cuidándole más allá de la relación laboral que implica ciertas responsabilidades. Pero hay un valor agregado que en Carmen se ve muy bien. Es Y que son una familia, son una claro, familia. y como lo que decía este chico indio, ¿no? Londinense, que cómo le integra la persona que está siendo cuidada. Entonces, Sí. eso, el vaso comunicante que es el amor y el acompañar, me parece maravilloso. Sí. Mm. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a A ti. ti, Karma Tempa, y a todos. Gracias. Muchísimas gracias, sí, muchísimas gracias a vosotros y a quienes nos estarán luego deleitando con un comentario sobre la peli y que estemos dispuestos a acercársela si en algún momento esto se Pues, dificulta. Ok, muy bien. gracias. Gracias. Adiós.